les bendiga a todos. Es un gozo el poder tener el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero hacerlo deteniéndome en un capítulo del libro de los Hechos, quizá a manera de un estudio, no tanto como una predicación, sino más bien yendo línea tras línea, porque realmente hay cosas muy interesantes que aprender a través de la historia que encuentro en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, donde se nos describen detalles tremendos sobre la experiencia del apóstol Pablo en el naufragio mientras él iba de camino, mientras lo llevaban como un prisionero hacia Roma. Me emociona al estudiar este pasaje porque uno puede darse cuenta cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Y a pesar de que aparentemente aún las circunstancias naturales son imprevistas y están fuera de control, en realidad Dios tiene el control absolutamente de todo. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que puede restaurar, Él es el que puede detener, Él es el que puede dar vida. En fin, para nuestro Dios no hay nada imposible. Y el detenerme en este pasaje del libro de los Hechos, extraje de la misma escritura el tema. Y por eso coloqué ahí como tema exhortación a tener buen ánimo, porque este es parte del mensaje que el apóstol Pablo le da a toda la tripulación que se encuentra con él. Sin embargo, mientras yo meditaba en la escritura, tenía una serie de ideas que podían ser también otro título para este mensaje. Por ejemplo, navegando con vientos contrarios. Era un tema que venía a mi mente. Otro tema podría ser misión sobrevivir. Otro tema sería habiendo perdido la esperanza de salvarnos. Y finalmente otro tema extraído del llamado que Dios hizo al apóstol Pablo y por lo cual él se encontraba en camino a Roma. Tienes una misión que cumplir. Así que esta noche voy a detenerme de una manera un tanto diferente, más pausado, a manera de un estudio, leyendo muchas escrituras y trayendo esa aplicación de una manera práctica en nuestra vida. Así que voy a tratar de mostrarle una división del capítulo 27 del libro de los Hechos en 5 escenarios. Así que voy a hablar del escenario número 1 y le voy a llamar navegando con vientos contrarios. Todos sabemos que el apóstol Pablo estaba siendo llevado como un prisionero hacia Roma por causa de la predicación, por causa del ministerio que él estaba realizando. Y según la palabra, nosotros podemos llegar a concluir que Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, estaba con él. Y también se menciona a Aristarco. Y en este capítulo se describen las dificultades del viaje y las paradas adicionales que tuvieron que hacer. Hechos capítulo 27, verso 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Me llamó mucho la atención mientras leía la palabra, cómo sobresale el cuidado divino en medio de nuestros problemas. Porque mire qué es lo que dice la palabra. Pablo era un preso y estaba siendo trasladado para Roma. Pero a quien lo habían puesto a cargo de cuidarlo era este centurión llamado Julio. Y dice la palabra que este centurión lo trataba humanamente. Hasta el punto que le permitía a Pablo que hasta los amigos le ayudaran. Privilegios en medio de la adversidad. Yo lo que veo es el cuidado de Dios
Porque aunque tengamos problemas, Dios va a estar con nosotros, así como dice la palabra, que Dios estaba con José. Y donde quiera que él estaba, la gracia de Dios causaba que José tuviera éxito en todo lo que él hacía. Así que me llama mucho la atención ver a Dios interviniendo, sí, permitiendo las circunstancias negativas, sí, permitiendo los padecimientos, permitiendo las aflicciones, pero en medio de esto, Dios obrando en nuestra vida, como lo vemos en el Salmo 23, verso 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Imagínense la escena. Estar rodeado de angustiadores, de enemigos, tener problemas, tener dificultades, pero Dios preparando mesa para usted. Parece algo ilógico, pero muchas veces nosotros no vemos todo el panorama que Dios sí está viendo. Y por esa razón Él interviene, porque Él siempre está en el control de todas las cosas. También en el libro del profeta Nahum encontramos en el capítulo 1, verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. No dice que no nos va a dejar caer en el día de la angustia, no dice que no va a permitir que seamos afligidos, no. Dice que Él conoce a los que confían en Él y que Él es fortaleza en el día de la angustia. Bueno, de hecho también el Señor se revela como aquel que habrá de estar con nosotros cuando andemos en el valle de sombra de muerte. Aquel que ha dicho, con Él estaré yo en la angustia, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Así que punto número 1, sobresale el cuidado de Dios en medio de las adversidades que como pueblo suyo podemos estar experimentando. El segundo escenario es que habiendo comenzado con una navegación con vientos contrarios, ahora la navegación se convierte en una navegación peligrosa. La navegación era difícil desde el principio, porque los vientos no permitían que la nave pudiera avanzar como debería. Recordemos que en aquel tiempo los barcos dependían del viento y de las velas, así que tendrían que tener la destreza para usar las velas, aprovechar el viento para poder movilizarse. Pero cuando los vientos eran contrarios, era difícil avanzar. Y así fue como comenzó esta historia. Dice que con dificultad ellos logran rodear la isla de Creta, se cubren de los vientos, y eso es lo que se llama navegar a sotavento. O sea que cubriendo la isla, el viento que venía, la nave podía de alguna manera avanzar, porque la isla estaba entre los vientos y la nave. Ahora, quiero que preste atención que en el siguiente párrafo se mencionan algunas palabras claves que nos dan la idea de cómo este asunto, este viaje se convirtió en algo peligroso. Y tal parece que el enemigo quería impedir que el apóstol Pablo cumpliera el llamamiento que Dios tenía para su vida. Y es algo que quiero sembrar en su mente y en su corazón. Usted tiene un llamamiento, tiene que descubrirlo y comprometerse para poder cumplirlo, y sepa que mientras usted esté comprometido a cumplir ese llamamiento, Dios se encargará de guardar su vida para que usted cumpla con ese propósito que Dios tiene. Preste atención a las siguientes palabras: navegando despacio, a duras penas, impedía el viento, con dificultad, peligrosa la navegación, perjuicio, mucha pérdida. Leo a partir del verso 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina, o sea que cambiaron de barco, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida.
no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Mire, interesante. Cambiamos el escenario. Todo comienza con una navegación en contra del viento, pero ahora la navegación es muy peligrosa. Ha sido ya bastante tiempo navegando contra el viento. Ha habido ya pérdida de tiempo en cuanto al avance que se suponía que el centurión debería tener con los presos que le habían sido entregados para llevarlos a Roma. Han sido mucho tiempo navegando en contra del viento. Y el apóstol Pablo llega al punto donde él sabe que van a haber pérdidas, que van a haber aflicciones. Y es que, hermanos, nosotros también tenemos que saber, en base a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo vamos a tener muchas aflicciones y muchas veces como que no profundizamos para poder asimilar el significado y toda la aplicación, todo el rango de lo que significa tener aflicciones en el mundo. Pero hay una cosa que domina sobre cualquier circunstancia que venga sobre nuestra vida. Y es 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y ahí dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. La palabra tentación en la Biblia se ocupa indistintamente para hablar, ya sea de una atracción hacia el pecado o de una aflicción y de una prueba. Y Dios en su fidelidad, Dios en su bondad ha determinado: Él nunca lo va a dejar a usted ser tentado, ser presionado, ser oprimido más allá de lo que usted puede resistir. Independientemente de las circunstancias que usted haya atravesado en su vida, sepa que antes de que el diablo lo metiera en esa presión, Dios ya sabía que usted era capaz y Dios lo permitió para que usted experimentara la victoria. Y esta es la realidad en nuestra vida. Nosotros tenemos que estar seguros de que nuestro Dios en su fidelidad tiene cuidado de nosotros y que Él sabe cuáles son nuestros límites y Él sabe que Él va a estar pendiente de manifestar su poder, su cuidado en nuestra vida, y esto debe de ayudarnos para que podamos reaccionar confiados, para que podamos abrazar la esperanza que nos ha sido dada y sepamos, así como cuando el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: vamos al otro lado. Tenemos que saber, vamos a llegar al otro lado, porque el Señor ha dado la palabra de que vamos a llegar. Ahora, me llama la atención el hecho de que, habiendo puesto el énfasis ya en las palabras que nos describen un ambiente de mucho peligro, es algo realmente que sobresale el hecho de que Pablo amonestaba al piloto, Pablo amonestaba a los marinos en la nave, haciéndoles saber que la navegación iba a ser con perjuicio, con mucha pérdida, y les advierte no solo del cargamento y de la nave, sino también de personas. Pero ¿cómo termina el verso 11 o el párrafo que acabo de leer en el verso 11? El centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y mire, yo veo un triángulo bien interesante aquí. Voy a decirlo de esta manera: el hombre de Dios, o los ministros, el mundo y los sabios y los expertos. Pablo es el ministro, es el hombre de Dios. Pablo no sabe sobre navegar. Pablo no es ningún piloto de naves diestro para poder saber cómo manejar una tormenta o cómo manejar una nave en medio de la tormenta, pero él sabe cosas que aquellos no saben. Así que tenemos aquí al ministro. El ministro está seguro que va a haber pérdida de la carga, de la nave y también de las personas. Luego está el centurión. El centurión representa al mundo. El centurión no tiene experiencia en cuanto a manejar un barco. El centurión no tiene experiencia sobre cómo enfrentar una tormenta. Él sabe sobre perseguir delincuentes, él sabe sobre acciones militares para poder tomar cuidado de los presos, él sabe sobre disciplina militar, él sabe sobre autoridad, pero él no sabe cómo manejar una tormenta.
Pero él confía en los expertos. Él confía en los sabios. Y ese es el tercer elemento en este punto. El piloto y el patrón de la nave, que con toda su experiencia no sabían lo que el apóstol Pablo sabía. Y aquí es donde me llama la atención el hecho de que, como está escrito, Dios entontece la sabiduría del mundo. Y Dios revela cosas. Dios hace conocer, Dios imparte su sabiduría a aquellos que le temen, a los que le buscan y a los que le esperan. Y resulta que el apóstol Pablo, el preso que estaban llevando, sabía más que el mismo piloto, que el patrón de la nave y que el militar que lo estaba llevando hacia Roma. Y esta es una realidad que se ha visto en la Biblia a lo largo de la historia, como en el caso de Daniel, a quien Dios le dio una sabiduría muchísimo más elevada que todos los príncipes de otras naciones que habían en su tiempo. O como lo que sucedió con José cuando él le aconseja al faraón, búsquese un hombre sabio. Inmediatamente lo interrumpen y el faraón le dice, ¿y quién es ese hombre más sabio que tú? Tú eres ese hombre. Porque Dios comparte su sabiduría. Dios obra, Dios levanta a aquel que le busca, a aquel que depende de él. Y entonces vemos aquí algo tremendo. El apóstol Pablo sabía cosas que los sabios no sabían. El apóstol Pablo sabe cosas que el mundo no sabe. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo nos representa a nosotros como cristianos. Nosotros sabemos cosas que los sabios de este mundo no saben. Los sabios de este mundo saben cómo poner naves espaciales, cómo enviar satélites. Los sabios de este mundo tienen mucho conocimiento sobre tecnología. Incluso se atrevieron a hablar de clonación y de reproducción genética y un montón de cosas, pero no saben sobre nacer de nuevo. No saben sobre la Nueva Jerusalén. No saben acerca de la clave para la vida eterna. Nosotros sabemos cosas tremendas que los sabios de este mundo no saben. Y también sabemos cosas que el mundo no sabe. Y por eso es importante compartir la palabra. Porque lo que nosotros sabemos es como luz que alumbra en medio de las tinieblas. Quiero avanzar hacia el tercer escenario. Primero vientos contrarios, luego una navegación muy, pero muy peligrosa. Pero ahora de repente hay como una pausa. El escenario número 3 es de la calma hacia lo peor. Ahora, comparando al mundo inconverso acá, muchas veces la gente tiene un pensamiento muy superficial en todas las cosas, incluso como este ambiente que estamos viviendo ahorita. Todo va a estar bien, todo va a pasar, pero ignoran el hecho de que en realidad lo que hay en el futuro, si hablamos en base a la palabra, es peor que lo que se está viviendo ahorita. Hay gente en este mismo momento que está sintiendo ya el hastío, están sintiendo el fastidio, el cansancio de la falta de libertad, están sintiendo que sus vidas realmente no están siendo disfrutadas de la manera correcta y que podrían incluso hasta correrse algunos riesgos con tal de poder disfrutar la vida como piensan que deberían de disfrutarla. Viendo noticias ahora me doy cuenta cómo en algunas naciones y en algunos lugares están tratando de levantar las medidas que pueden evitar que haya una mayor contaminación de personas. Gente que está pero muriéndose por ir a la playa, gente que no está valorando la vida, sino que están dispuestos a cometer riesgos. ¿Y sabe por qué? Porque consideran que la incomodidad que están experimentando, la incomodidad del encierro, la incomodidad de la rutina, los está matando. Hay gente que dice, la gente se está volviendo loca por estar encerrada. La gente no sabe realmente lo que es vivir en un ambiente de sufrimiento. Nosotros, o la mayor parte de seres humanos, no hemos realmente experimentado aflicciones, angustias como las que se han registrado en la Biblia o como las que hoy mismo se están viviendo en otras naciones, como el hambre en África o la pérdida de todos los bienes por causa de algún evento natural, o la pobreza que hace que multitudes estén, por ejemplo, exponiéndose junto a máquinas que están escarbando la tierra y son cientos, quizás miles de personas en busca de jade. Porque mientras las máquinas están escarbando hay una gran multitud. Por el hambre
deseando encontrar una pieza de jade para poder tener cómo alimentarse. Quiero hablar sobre eso un poco más adelante, pero en este tercer escenario de la calma hacia lo peor, comienzo en el verso 12. Dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, oiga, lo incómodo del puerto lo llevó a tomar un riesgo. Es lo que mucha gente está haciendo ahora. Lo incómodo de estar encerrado lo lleva a tomar decisiones y riesgos que lo pueden llevar a un mayor peligro, a una mayor pérdida. Dice que la mayoría acordó zarpar desde ahí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Con este propósito subí un mapa para que usted posteriormente pueda chequear toda la ruta por donde el apóstol Pablo tuvo que transitar para poder llegar desde Cesarea o desde Jerusalén hasta Italia. Dice el verso 13, y soplando una brisa del sur. Oh, qué bien, llegó el tiempo de la brisa, llegó un momento de tranquilidad. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Sabe? El mundo es muy engañoso. Cuando creemos que las cosas están bien en el mundo, en realidad las cosas pueden estar fuera de control más adelante y la gente ni siquiera lo sospecha. Dice el verso 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Mire, de las brisas que soplaba del sur, ellos pasan a un ambiente de un viento huracanado. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner la proa, la parte delantera del barco hacia el viento, tuvieron que abandonarse al viento y dejar que el viento llevara la nave. Imagínense qué tremendo. Encontrarse en un ambiente donde no hay posibilidad de detener la nave, de tomar el control, de marcar un rumbo, sino ser llevado por el viento. Y de nuevo tienen que pasar por la experiencia de tener que atravesar una región siendo cubiertos por una isla, lo que se llama sotavento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, lo que sería el salvavidas, lo que sería una balsa para poder un grupo de personas muy pequeño escapar. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea que la nave ya estaba en peligro de dañarse y tuvieron que reforzarla, tuvieron que amarrarla. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. A mí me resulta sumamente interesante esta historia. ¿Sabe por qué? Porque mientras hay mucha gente aburrida ahora mismo, porque tienen tanto tiempo para no hacer nada, hay millones y millones de seres humanos que están sufriendo realmente la escasez, la miseria, la violencia, la enfermedad, la muerte encima de ellos. Mientras hay muchos que están aburridos y no pasan de un aparato electrónico hacia otro, de un asiento al sillón y de un cuarto hacia el otro, hay gente que realmente está viviendo bajo una opresión, bajo una angustia. Hay gente que ha experimentado situaciones terribles, indescriptibles o inimaginables para la mayoría de nosotros. Aquí se nos habla de un barco que no se podía controlar. Se nos habla de dejar el barco abandonado al viento y de que aún con dificultad pudieron subir la balsa. Y después tenían temor de encallar en esto llamado la sirte. Según la investigación que pude hacer al respecto de esto, hay una parte del área que está enfrente de África donde hay como unos bancos de arena. Pero el mar mueve tanto la arena de esos bancos y está metido muy adentro,
que imagínese usted al barco en medio de la tormenta, sin poder llevar el control, los vientos huracanados, la nave, la furiosa tempestad casi destruyendo la nave y encallada. En lugar de poder ser empujada y tratar de sacar por la misma tempestad y el viento el barco, quedar encallado. Y ese es el temor que ellos tenían, quedarse encallado. Y mire, yo me doy cuenta cómo Dios obra de manera que, aunque podamos estar en medio de la tempestad, Dios nos libra de quedar encallados. Dios nos libra de que quedemos estancados para poder ser destruidos completamente. Es importante darnos cuenta que por causa de la tempestad, dice la palabra, el apóstol Pablo o Lucas está describiendo los detalles, comenzaron a alijar, significa a aligerar la carga. Pablo ya les había dicho que habría pérdida de la mercadería, de la nave y de gente. Y aquí comienza a haber pérdida. Y es que aprendamos esto. En el mundo es inevitable la pérdida. En el mundo hay injusticias, en el mundo hay ladrones, en el mundo hay circunstancias fuera de nuestro control. Y parte de las aflicciones que nosotros o que cada ser humano va a experimentar en este mundo es perder lo que llegamos a tener. Desde el momento que usted tiene algo, usted es un candidato para perderlo. Desde el momento que alguien tiene vida, puede perder la vida. Llega a tener posesiones, vive con el riesgo de perder esas posesiones. ¿Sabe cuál es la clave? No aferrarse a nada, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que siendo combatidos por esa tempestad furiosa, comenzaron a aligerar el peso de la nave. Comenzaron a quitar la carga, la mercadería que llevaban en el barco. Y esto es lo que hay que hacer en nuestra vida. Tenemos que comenzar a deshacernos del peso adicional, de aquello que nos está hundiendo, la carga económica. Este es tiempo de reaccionar y pensar, ¿qué es lo que ya no puedo pagar y debo de dejar de pagar? ¿Qué es lo que he echado como carga sobre mis hombros? Pero económicamente no tengo la capacidad de continuar haciéndole frente. Tiene que echar esa carga y cualquier carga que esté cooperando para que usted se esté ahogando. Así que tenemos que saber que hay ocasiones en que nos toca perder para poder ganar. A veces tendremos que perder algo para poder retener algo mucho más importante. Y entonces tenemos que poner un orden de prioridades. Y ellos aquí comienzan a tirar la carga, la mercadería que llevaba esta nave. Pero ya en el verso 19 dice que al tercer día, como la tempestad continuaba, con sus propias manos arrojaron los aparejos, el equipo, el mobiliario, las cosas del barco, las cosas propias del barco, comenzaron a tirarlas. Yo creo que este es un tiempo de que nosotros también podamos darnos cuenta, como prediqué recientemente, la vida en realidad es sencilla. Y por eso el apóstol Pablo dice que si tenemos abrigo y sustento, estemos contentos. Porque hay tantas cosas que tenemos que no necesitamos. Y hay mucha gente desviviéndose por tener, por comprar, por adquirir cosas que realmente no son indispensables. Y esto fue lo que hicieron en este caso. Comenzaron a deshacerse de todo lo que no era indispensable para poder preservar la vida. Y entonces avanzamos hacia el siguiente escenario. Después de estar en ese ambiente de la calma, hacia lo peor, enfrentando ese viento huracanado, se llega al punto máximo, casi al clímax de la historia, donde, según Lucas, que creo que es el que escribió el libro de Hechos, perdieron la esperanza de vivir. Y es que, mire, sucederá en muchas etapas en nuestra vida, y hoy puede ser una de ellas. Y si usted se encuentra en esa situación, reaccione. Yo le exhorto a que tenga ánimo, pero apoyado en la palabra de Dios. No en mi palabra, no en la palabra de ningún político, no en la promesa de nadie, sino en las promesas de Dios únicamente. Solamente en Él podemos confiar. Porque en lo natural, muchas veces las circunstancias están fuera completamente de nuestro control y aparentemente aún del control de Dios. Mire, ¿no le parece a usted curioso? El Papa ya rezó para que esta pandemia se detuviera. Los católicos han hecho grandes cadenas, los cardenales y todos los líderes católicos se han reunido.
Los pastores han hecho cadenas de oración, han convocado a la gente. Y yo ya enseñé también en una enseñanza previa que han habido 2 grandes ministros que ya reprendieron, ya decretaron, ya establecieron que el virus se detiene, pero nada pasa. Muchísima gente ha orado, los musulmanes ya rezaron, y cada quien en su religión, igual que aquellos en el barco donde iba Jonás, ya cada uno clamó a su Dios. Pero todavía siguen habiendo muertos cada día. Ahora, esto no significa que esto esté fuera del control de Dios. Al contrario, revela que quien tiene el control es Dios. Y aquí no funciona reprender al virus, ni hablarle con la autoridad apostólica, ni abrogarse una función o una posición súper elevada de espiritualidad. No, aquí lo que funciona es depender de Dios, depender de la palabra, escondernos en Dios y apoyarnos en sus promesas únicamente. Así que, de nuevo, volviendo al escenario número 4. Hay etapas en nuestra vida, y esta es una, para muchas personas, en las que se pierde la esperanza de vivir, porque en lo natural no hay posibilidades. Y la mente lógica analiza y dice, no hay esperanzas. En la lógica, muchos ya llegaron al final. Ya no hay finanzas, ni hay posibilidades de hacerlas prontamente. Y comienza la angustia, comienza la aflicción, comienza la mente a preocuparse, a cargarse. Viene el estrés. Y sabe, esto puede llevar a muchos incluso a una enfermedad. La gente puede no sentirse muy bien por el hecho de estar encerrada, por el cambio de hábitos repentino y de una manera forzada. Pero la gente es paralizada por el temor, por la angustia. Por eso es que como creyentes tenemos que aprender a vivir en base a la palabra del Señor que dijo, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que se lo pidan. Y es que solo la palabra de Dios puede darnos esperanza. Y tenemos que aprender a vivir día a día. Por eso en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo enseñó que esa oración es una oración de dependencia diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo creo que muchos quisieran pedirle el pan de todo el mes. Muchos quisieran acercarse a Dios para decirle, Señor, cúbreme todo lo de la renta del año. Señor, envía la bendición para que no me haga falta durante todo el año gasolina, tenga dinero para el mantenimiento del vehículo, para todos mis gastos. Pero hay una vida de fe que nos demanda una dependencia diaria. Cada día confiando, cada día invocando, cada día pidiendo la guianza, cada día dando gracias a Dios en una relación de dependencia de Dios, sabiendo de que Él es nuestro Padre y que si Él no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo? ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Entonces llega un momento en que se puede llegar a perder la esperanza de vivir. Dice la palabra aquí en el verso 20, que no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días. Y estaban acosados por una tempestad no pequeña, o sea que la tempestad permanecía. Y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Al principio o antes, cuando yo había leído esta escritura, yo pensaba, ¡qué barbaridad! Aún el apóstol Pablo llegó al punto de perder la esperanza de ser salvo. Pero no es Lucas quien está escribiendo. Es Lucas quien está haciendo el registro de la historia, de los eventos que están aconteciendo, de estos detalles sumamente interesantes. Entonces Lucas habla por todos. Lucas generaliza. Y entonces dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y qué interesante, hermano, que cuando se pierde la esperanza en lo natural, allí es donde está la oportunidad para que la palabra de Dios nos dé esperanza, para que Dios nos sostenga. Qué tremendo, de una manera similar como lo que Pablo recibe del Señor cuando él está orando, que le quite el aguijón en su carne, que por cierto es la persecución de los judíos en contra de él por causa de ser un ministro del evangelio. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestra debilidad es necesaria para que el poder de Dios se manifieste. Si nosotros fuéramos autosuficientes
si no dependiéramos de Dios, si no necesitáramos a Dios, jamás lo buscaríamos. Pero cuando nosotros somos incapaces, podemos experimentar la gracia de Dios, la intervención de Dios, el poder de Dios. Por eso es tan importante volvernos a Él en esa actitud de un hijo que confía en su Padre. Dice entonces Lucas, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahora, sumamente interesante este detalle. Nosotros nos perdemos muchas cosas en la Biblia por no profundizar, pero hay muchos detalles que están escritos a propósito, como este, no apareciendo ni sol ni estrellas. ¿Y por qué esto resulta interesante? No solo por el hecho de que estaban en medio de una tempestad, con huracán, y que esa tempestad era algo persistente y permanente por muchos días, sino el hecho de que los marinos en aquel tiempo todavía se guiaban por las estrellas. Así que sin poder ver las estrellas, sin poder ver dónde salía el sol, sin poder ver dónde se ocultaba el sol, ellos no sabían hacia dónde iban. Hay etapas en nuestra vida en que no sabemos para dónde vamos. Hay etapas en su vida que han sido difíciles y usted logró salir, y probablemente hayan otras que vengan más adelante mientras el Señor nos venga y nos saque del mundo y nos libre de este cuerpo de muerte a través de la transfiguración de nuestros cuerpos. Hay etapas en nuestra vida en las que podemos sentir que no hay esperanza, pero qué bueno cuando se revela la palabra de Dios, hermano. Pablo entonces dice aquí, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El apóstol Pablo está reprochando el hecho de que ni el piloto de la nave, ni el dueño del barco prestaron atención a la advertencia de no partir, de no zarpar, porque él sabía algo que ellos no sabían. Y entonces él les reprocha y les dice, me hubieran escuchado, nos hubiéramos quedado, pero por causa de lo incómodo del invierno ellos habían decidido zarpar. Por causa de lo incómodo de permanecer en un lugar y esperar, ellos decidieron correr un riesgo. Pero qué tremendo, hermano, y a mí me emociona esta historia porque es una historia que se repite, se ha repetido y se seguirá repitiendo una, otra y otra vez más. Cuando se pierde la esperanza, la palabra de Dios nos puede sostener. Pablo aparece con un mensaje tremendo. El ángel de mi Dios me habló. Él me recordó, tengo una misión que cumplir. Y Él me ha dado una palabra que hasta los que están conmigo van a ser guardados. ¡Qué bendición, hermano! Verso 22 dice, pero ahora yo les exhorto. Primero les reprochan no haberle oído. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Este es el tema del mensaje. Les exhorto, iglesia, a tener buen ánimo. Aunque en lo natural no hayan esperanzas, aunque los vientos lo estén empujando, aunque usted no vea las estrellas ni sepa para dónde va, tenga buen ánimo. Porque Dios ya habló, Dios ya se anticipó, Dios ya determinó que nuestro final es que somos más que vencedores ante cualquier circunstancia. Así que Pablo les dice, les exhorto a tener buen ánimo, porque no va a haber ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué tremendo, hermano. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Así que a usted le digo en esta hora, tenga buen ánimo. Dios ya habló, Dios ya envió palabra. Dios ha hablado de que nuestra vida está en su mano y nadie puede arrebatarnos de ella. Sí, los sentimientos pueden ser horribles, la frustración, la incapacidad, la incertidumbre, la inseguridad puede ser algo agobiante, literalmente. Puede causar que la gente esté viviendo pero está muriendo. Pero qué bueno, hermano, cuando uno puede
perseverar en la palabra de Dios. Y entonces nuestra mente guardada en completa paz. Porque nos apoyamos en las promesas, nos apoyamos en la palabra. Yo le digo a usted que me está escuchando en esta hora que cuando la esperanza se ha perdido, es tiempo de sostenernos apoyándonos en la palabra de Dios. Es tiempo de reaccionar de una manera personal. Sí, las circunstancias van a continuar mal. Todavía hay un momento en que usted va a tener que hacer o tomar un control, tomar dominio de su propio mundo, porque usted no puede controlar el mundo exterior, pero puede controlar su mundo interior. Usted puede estar rodeado de aflicciones, pero no estar angustiado. Usted puede estar rodeado de enemigos, pero tener la paz de Dios, porque sabe que Dios está con usted. Qué tremendo para mí darme cuenta cómo la palabra de Dios nos sostiene. La tormenta permaneció, el huracán continuó y la historia todavía nos hace falta que avance. No dice que repentinamente cesó el viento. Si hubiera estado uno de estos grandes apóstoles modernos ahí, capaz se levante en autoridad y ordeno que la tempestad se detenga y yo decreto que el huracán se muere. Pero el gran apóstol Pablo no actuó de esa manera superficial, presumida, de una hiper, mega espiritualidad. El apóstol Pablo lo que hizo es que se fue a Dios en oración. El apóstol Pablo lo que hizo fue depender de Dios. ¿Sabe cómo lo sé? Porque en el verso 24, el ángel le responde a Pablo, o como parte de la respuesta que le da es: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahí está escondido. Dios te ha concedido. O sea que Dios le está diciendo: mi respuesta es sí a tu petición. La vida de todos va a ser guardada. Y aunque en esto tenemos que entender que hay un conflicto espiritual. Porque hermanos, esto no era simplemente una tormenta natural. Aquí hay un enemigo detrás que estaba tratando de impedir el ministerio del apóstol Pablo. Pero usted tiene que aprender a pararse en fe y saber que mientras usted no cumpla su ministerio, usted no ha llegado al final de sus días. Usted tiene un llamado, usted tiene un propósito. Y si usted está comprometido con ese propósito, usted puede ver y experimentar a Dios comprometido con guardar su vida. Ahora, si usted no tiene propósito más que sobrevivir, entonces probablemente haya una pérdida más allá de los bienes, porque de hecho ya perdió al no descubrir su llamamiento. Y por eso es tan importante el que a través de nuestra relación con Dios podamos descubrir cuál es nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Usted tiene que descubrir algo. ¿Y para qué Dios lo salvó? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Para que esté congregándose en una iglesia y esté cantando cada 8 días? ¿Para que esté ahí siendo parte de los que critican, de los que analizan el mensaje, o de los que están encontrando dificultades o causando problemas con los demás? No, usted tiene un propósito, usted tiene un llamado y tiene que descubrirlo. Y si usted se compromete con su llamado, usted verá al Dios de los cielos comprometido en guardar su vida para que usted cumpla ese propósito. Así que no vemos a Pablo reprendiendo al huracán, no vemos esa supuesta autoridad, vemos a Pablo dependiendo de Dios. Y vemos a Dios respondiéndole a Pablo: te concedo todos los que están contigo. Así que Pablo dice: tengan buen ánimo. Es nuestra responsabilidad ahora tener buen ánimo. Si estamos sostenidos por la palabra de Dios, si conocemos las promesas de Dios, tenemos un asidero firme. Miren las cosas que están escritas en la Biblia, hermano. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. El asunto es entender quién nos sostiene. El asunto es entender en la palabra de quién hemos confiado. Así que Pablo estaba en esa dependencia de Dios y recibe respuesta de bendición que podría ampliarse en su vida. Hasta este punto, hermano, su bendición alcanza hasta aquellos que están con usted. Me venía este pensamiento: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Qué interesante darse cuenta que los que naveguen con usted van a ser bendecidos. Es como cuando el Señor Jesús está en la barca, los discípulos están preocupados por la tempestad, y en este caso también era un ataque del enemigo, y ahí sí Jesús reprendió la tormenta. Los apóstoles están preocupados porque se van a hundir, pero ellos realmente habían olvidado la palabra del Señor de que iban a pasar al otro lado. Y ellos son guardados porque mientras Jesús está en la barca, no importa que haya tormenta, nuestra vida está segura. Y esa es una forma interesante de aprender a vivir la vida. Si el Señor está con nosotros. Pero qué diferente es lo que la palabra dice. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, entonces, o vigila, en vano vela la guardia. Pero qué tremendo el saber que si el Señor está con nosotros, vamos a llegar al final, vamos a ver la victoria. Sí, la tormenta puede continuar. Sí, la tempestad, el huracán, lo que sea. Sí, va a haber pérdida. Sí, no vamos a negarlo. Dios no nos llamó a vivir en una burbuja, en una caja de cristal, lejos de las aflicciones. Jesús, cuando andaba reclutando discípulos, les decía, los van a matar, los van a meter en la cárcel, los van a perseguir. Pero la gente estaba dispuesta, porque sabían que habían alcanzado algo mayor, la vida eterna. Sabían que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Y eso era una motivación lo suficientemente grande como para que aún los apóstoles estuvieran dispuestos a que los mataran. Y esa es la mentalidad que hace falta en el creyente. No distraernos ni con las tentaciones que hay en el mundo, ni con las aflicciones, sino saber que nuestra vida, nuestra eternidad ya está asegurada desde el momento en que el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Así que, iglesia, tenga ánimo, tenga buen ánimo, porque Dios ha hablado en su palabra acerca de sus propósitos. Él dice que Él tiene pensamientos de paz y de bien. Él sabe los pensamientos y los planes que tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, su responsabilidad es buscarlo y apoyarse en esa palabra, sabiendo que la palabra es verdad. Verso 27, vamos al escenario final. Escenario número 5, el fin de la historia. Mire este detalle. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 14ª noche, 14 días sin ver las estrellas, sin ver la luz del sol, batallando con una tormenta, batallando con esa tempestad, con el huracán, sin saber dónde estaban y sin saber a dónde iban. Verso 30. Los marineros procuraban escapar de la nave. Hicieron como que querían sacar las anclas de la parte delantera de la nave, de la proa. Pero Pablo se dio cuenta de que esto es lo que querían hacer, era escaparse en la balsa, escaparse en el barco salvavidas. Entonces Pablo le dice al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no van a poder salvarse. Entonces los soldados cortan las amarras del esquife y lo dejan perderse. Mire, no hay una acción que detiene todo inmediatamente. No, la presión continúa, al igual que nosotros en este ambiente. La presión continuará, los problemas continuarán. Ya tenemos una prórroga de 15 días más de cuarentena. Y esto es causa de presión psicológica. Esto es causa de presión en lo económico, en lo emocional, en todas las áreas. Y aquí, de una manera similar, las circunstancias permanecían. Así que los marineros estaban viendo cómo escapaban ellos. Y de igual manera ahora hay circunstancias que se están dando que pueden estar fuera de nuestro control, pero Dios está vigilante. Y aquí el apóstol Pablo se da cuenta, le informa a los soldados, cortan las amarras del esquife y dejan perderse lo que posteriormente les podría servir para salvarse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comieran, diciéndole, este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas. Mire qué tremendo, 14 días en ayunas y en vigilia.
Yo creo que cuando la gente estaba 14 días comiendo en su casa, del sofá a la cama, de la cama a la silla, de la silla a la acera, del desayuno al refrigerio, del refrigerio al almuerzo, del almuerzo al refrigerio, y de allá a la cena, y después de la cena, el refrigerio de antes de la medianoche, la gente ya estaba más aburrida. Esta gente estaba 14 días en ayuno, en vigilia. Ellos no tenían razón para estar aburridos. Ellos estaban en angustia. Ellos habían estado con la certeza de que iban a morir. Habían perdido toda esperanza de preservar la vida. No habían comido nada en 14 días. ¡Qué tremendo! Nuestro ambiente no se compara a las cosas que otra gente ha vivido. Esta situación que ha paralizado al mundo no se compara a todos los niños que a diario están muriendo en África por desnutrición. No se compara a las naciones que por causa de la guerra, las familias enteras tienen que huir, vivir con el luto, con el dolor de haber perdido un familiar y escapar con las pocas pertenencias que puedan, escapar por su vida, huir sin saber hacia dónde. No se compara con la gente que tiene que tratar de subirse a una embarcación, tratar de llegar a Italia, por ejemplo, a través del mar, sin saber si se van a hundir, si van a morir en el intento, porque tienen que escapar de la guerra, de la miseria, del hambre. Esto que estamos viviendo no se compara a lo que mucha gente ha vivido. Y que aún antes de esta epidemia era la vida normal de ellos. Pero la gente está aburrida. La gente está cansada. Reaccione, hermano. Usted no tiene razones para estar aburrido. Usted tiene que reenfocarse. Usted no debería estar hastiado ni fastidiado. Debe de aprovechar el tiempo, debe de enfocarse, debe de conectarse con Dios. Y si va a ayunar, hágalo de manera que pueda también compartir con el necesitado. Y hágalo de manera que usted pueda procurar escuchar la voz de Dios, la guianza de Dios, cómo usted va a dirigirse, qué decisiones debe de tomar. Esa es parte de la petición o de las peticiones que usted debería estar haciendo actualmente. Ahora el apóstol entonces se acerca a ellos y les dice, miren, yo les ruego que coman. Y mire esta frase, ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes va a perecer. Qué tremendo cómo habla el hombre de Dios, hermano. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Mire, el apóstol Pablo alcanzó a que se le concedieran 275 personas más. Por causa de su oración, de su dependencia de Dios. ¿Para cuántas personas usted puede ser canal de bendición ahora? Usted no tiene idea cuántas personas usted puede bendecir. Porque la bendición de Dios sobre su vida, el favor de Dios sobre su vida, la gracia de Dios sobre su vida, va a alcanzar a los que naveguen con usted. Reciba eso espiritualmente. Los que naveguen con usted van a ser bendecidos. Los que naveguen con usted van a alcanzar del favor de Dios. Así que son 14 noches, 14 días sin comer nada. Y ahora el apóstol Pablo está partiendo el pan, dándole gracias a Dios por los alimentos. La tempestad continúa, el huracán continúa, el barco sigue a la deriva. Tienen temor de chocar contra las rocas. Los marineros han querido escapar, pero el hombre de Dios, que sabe vivir apoyado en la palabra, asegura, ni un cabello de ustedes va a perecer. Y él puede darle gracias a Dios en medio del problema. Pablo lo representa a usted en medio de la tempestad. Usted tiene que aprender a darle gracias a Dios y agradecerle a Dios continuamente por la provisión, por el cuidado, por los límites que Él ha puesto, porque Él es fiel y nunca nos va a abandonar. Verso 38 dice que cuando ya estaban satisfechos, aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. O sea que llevaban un cargamento de trigo. Lo habían reservado después del mobiliario y del equipo del barco. Después de haber echado al mar parte de la mercadería que tenían. Habían dejado el trigo, lo echaron al mar. Cuando se hizo de día, por fin apareció la luz del sol. No reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. O sea, no sabían dónde estaban.
en la cual acordaron varar, si pudieran, la nave. Cortaron las anclas, las dejaron en el mar. Mira, ahora el barco queda completamente a la deriva. Hoy ya no pueden tirar anclas para tratar de frenar el barco, en ningún lugar. Y dice que largaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de la proa y el viento los llevó hacia la playa. Pero dieron en un lugar de 2 aguas. La nave encalló, la proa, la parte delantera del barco quedó trabada, quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, estaban todavía en un lugar de inseguridad. Sí, estaban cerca de la costa. Y a mí me llama la atención el hecho de que fueron a encallar donde Dios quería que encallaran. Así como cuando Jonás, el pez, se lo tragó y se lo llevó donde Dios quería que Jonás fuera. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. No olvide esto. Dios tiene el control de las tempestades. Dios tiene el control de los huracanes. Sí, y Él los permite. Y como parte de la maldición que hay sobre la tierra, suceden todos estos desastres naturales. Pero Dios tiene el control. Y Dios le ha puesto un límite al mar y le ha dicho, hasta aquí vas a llegar. Dios ha creado, ha determinado los tiempos, las estaciones. No hay nada que se salga del control de Dios. Así que aquí vemos al barco que estaba rompiéndose y ahora surge el clímax de la historia. Entonces los soldados acuerdan matar a los presos. ¿Qué? Pero ya Dios había dado palabra que nadie iba a morir. Pero el barco todavía está a punto de romperse. Y si se rompe el barco, todos habrían de irse al agua y algunos iban a escaparse. Y como parte de la ley romana era que si el soldado perdía al preso, entonces él tenía que pagar con su vida. Así que lo que sí podían hacer era quitarles la vida. Y yo veo aquí una intervención, hermano, del enemigo, así como sucedió con Job, que trajo un viento, que trajo un fuego, que movió gente en contra de Job, de los bienes de Job. Yo veo aquí una historia interesante donde veo cómo el hombre de Dios en su dependencia de Dios está siendo guardado, pero está en medio de una tempestad, de una tormenta, de huracanes y de gente que tiene o está siendo movida por el enemigo para detenerlo de su propósito. Así que ahora los soldados tienen una gran idea. Matemos a los presos para que ninguno se vaya a escapar. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento. Y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y salieran a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué interesante esta historia para mí, hermano. El apóstol Pablo fue el canal, fue la razón, fue el medio que Dios utilizó, aunque también era la causa de lo que aquellos hombres estaban padeciendo por causa de su llamado. Dios estaba usando al apóstol Pablo de una manera tremenda. Y Dios ahora está encaminándose a cumplir su propósito. Él tenía que ir a testificar a Roma. Tenía que llegar a Italia porque Dios desde que lo llamó para ser su testigo y para llevarlo delante de los grandes. Y es por eso que luego podemos tener una carta a los romanos, porque el apóstol Pablo es llevado a Roma y continúa con su propósito, con su llamamiento, siendo el apóstol a los gentiles. Dios guardándolo en medio de la tempestad, Dios guardándolo de la amenaza de muerte, Dios guardándolo de todo intento del enemigo, del diablo, usando aún a los fariseos para poder perseguirlo, azotarlo, lo apedrearon, lo dejaron como muerto en Listra, pero él tenía un propósito, él tenía un llamamiento. Y si usted lo tiene, sepa que su vida está en las manos de Dios. Esta gente pasó por una etapa tremenda. Y lo último fue esto. Los soldados querían matar a los presos. Y Pablo estaba incluido. Pero el centurión lo salvó. Y no solamente se salvó él, o fue salvado él, sino que todos se salvaron saliendo a tierra. Yo quiero concluir con estas reflexiones. La gente está aburrida del encierro. Espero que usted como creyente no esté aburrido por el encierro. La gente está preocupada por disfrutar de su vida natural. Sienten que su vida no es vida si no pueden ir al centro comercial, si no pueden ir a la playa, si no pueden ir a la montaña. Sienten que su vida debe de ser disfrutada de otra manera.
Y por esta razón es que aún la gente se rebela contra los gobiernos, porque los gobiernos les están quitando sus libertades. Y ellos sienten que los están dominando, los están controlando en cuanto a sus derechos humanos. Y la gente se rebela. Y la gente quisiera continuar, no importa, exponer su vida, con tal de vivirla de una mejor manera, aunque la pierdan en el camino. Yo creo que definitivamente somos millones de personas los que no saben lo que es estar en guerra, lo que es sufrir realmente la violencia, lo que es tener que huir, como lo mencioné ya, tener luto por causa de parientes que han sido asesinados y estar viviendo en un ambiente de riesgo, de peligro. Yo creo, mis hermanos, de que este ambiente que estamos viviendo es solo parte de nuestro currículum, es solo parte de nuestra hoja de vida. En algún momento de la historia usted podrá decir, viví en El Salvador, sobreviví a 2 terremotos, sobreviví a 12 años de guerra civil, a más de 20 años de peligros por pandilla, sobreviví al coronavirus y aquí estoy porque la mano de Dios me ha sostenido. Y no sé a qué más cosas usted habrá sobrevivido. Porque cada uno de nosotros viene, al ser un justo o justificado por la fe, viene a ser llamado a ser un héroe de la fe también. Muchos podrán agregar a su hoja de vida, sobreviví al divorcio, sobreviví a perder mi negocio, sobreviví a pesar de que quedé huérfano, sobreviví aún que yo tuve que padecer abuso sexual infantil. Sobreviví a una infancia sin infancia, donde tuve 2 padrastros, padecí hambre, maltrato físico, abuso verbal. Cada uno de nosotros tiene una historia. Pero cuando Dios está en esa historia, esa será una historia de victoria. Y no habrá ningún triunfo si no hay batalla. Y es en medio de la adversidad, es en la necesidad, es en la incapacidad donde Dios puede mostrarse. Así que termino recordándole, Dios ya determinó, según Romanos capítulo 8, verso 37, que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Si usted es de aquellos que ha estado hasta este momento sintiéndose ya un poco aburrido, fastidiado de la vida, recapacite, reaccione, considere la condición en la que vive millones y millones de seres humanos fuera de este ambiente de cuarentena, y dele gracias a Dios porque usted ha tenido relativamente una vida llena de privilegios comparada con aquellos que según registros mundiales, según registros socioeconómicos, sobreviven en este mundo, en el nivel de la miseria. Son millones de personas los que sobreviven en este mundo con $1.15 al día. Y ese es todo el estilo de vida al que pueden anhelar. Y hay muchos que su vida ha sido de años y años de vivir en la miseria, en la escasez, en el peligro, en la violencia. Así que reaccionen. Y como dijera el apóstol Pablo, tengan ánimo, porque Dios ha dado palabra de victoria. Dios ha dado palabra de bendición. Quiero terminar bendiciendo su vida. Póngase de acuerdo conmigo y oramos. Y le damos gracias a Dios, porque Él ha sido fiel. Padre, te damos las gracias, porque tú nos guardas, tú nos sostienes, tú nos vivificas, porque tú abres nuestro entendimiento, abres nuestros ojos. Padre, gracias porque sabemos cosas que el mundo no sabe. Gracias porque sabemos cosas que los sabios de este mundo ignoran. Gracias porque tú estás con nosotros para fortalecernos, para darnos esperanza. Gracias porque esta noche podemos cobrar ánimo y saber que nuestra vida está en tus manos y que no hay victoria sin que hayan batallas. Y que a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ya nos ha sido dada. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe las acciones de gracias. Señor, como tus hijos, como tu pueblo, te bendecimos porque sabemos que somos privilegiados. Estamos bendecidos, estamos completos en ti.
Perdónanos, Señor, por caer en el pecado de la ansiedad, de la preocupación y no echar sobre ti nuestras cargas. Pero ahora reaccionamos, Señor. Nos volvemos a ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y decidimos no estar afanados como los gentiles, sabiendo que tú tienes cuidado de nuestra vida. Y tomamos la decisión de volvernos a tu palabra, a tus promesas, y vivir y esperar el cumplimiento de ellas. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Sea bendito tu nombre para siempre. Amén. Aleluya. No se olviden, mis hermanos, de compartir en su propia página, de crear videos de grupos con sus contactos para que la palabra de Dios continúe corriendo. Bendiciones a todos los que se han reportado y han estado pendientes de esta transmisión. Hasta la próxima.